En este vídeo vas a ver y vamos a comparar las mejores plataformas de copy trading que existen actualmente. A lo largo de mi carrera he utilizado una gran variedad de plataformas de copy trading. Tanto si eres trader como si eres inversor, este vídeo te interesa muchísimo, ya que te voy a traer las mejores plataformas de todos estos años que he utilizado y además de ello te las voy a comparar unas con otras, dependiendo de tu estilo de trading o tu manera de inversión. Tanto si eres un trader que quiere ser conservador, como si quieres ser agresivo, como un inversor que quiere invertir solo en algunas operaciones de los mejores traders o centrarte en sistemas muy profesionales y rentables, este vídeo es para ti. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Valverde, soy trader y fundador de Trade Today. Me puedes encontrar en plataformas de copy trading como Darwinex o CopyFX y también trabajo en empresas de fondeo como The Fighters, My Favorite Funds o FTMO. Si quieres ver a un trader real, profesional y transparente, suscríbete a este canal. Antes de empezar con la explicación, debo decirte que aquí arriba a la izquierda tienes una playlist con el curso de copy trading gratuito que estoy subiendo a YouTube, y además de ello tendrás un curso totalmente gratuito sobre cuentas de fondeo, ¿vale? Sobre cómo aprobarlas, cómo hacer retiro y demás, y sobre el copy trading, pues plataforma, cómo superar esos drawdown, conseguir inversores, etcétera. Todo este contenido es gratis y eso es gracias a FX Logos, una academia en la que yo fui alumno en 2017 y que si te registras aquí abajo en la descripción y usas el código Trade Today tendrá 3 meses de descuento en todas sus herramientas como Expert Advisor, indicadores o plantillas que te ayudarán a conseguir éxito en tu carrera como trader. Vale, voy a enseñaros unas cuantas plataformas de copy trading en cuanto a negocio de trading de terceros, ¿vale? No para copy trading personal. Y una de las más conocidas pues pueden ser Darwinex, seguida de RoboForex, la plataforma MQL5 o MQL4 que sirve pues para hacer señales a cambio de comisión, también lo vamos a ver, y eToro. Os pongo estas 4 plataformas porque son 4 que yo he utilizado y bastante, y también pues podríamos ver plataformas como ZuluTrade, que también he utilizado durante muchísimo tiempo, y también bastantes más. Pasa que bueno, tendría que recordar los nombres y igualmente en la playlist del curso pues iré sacándolos, ¿no? Para que tengáis pues más plataformas, opiniones mías, cómo se utiliza y demás. Así que bueno, os he puesto estas 4 plataformas porque se diferencian unas de otras. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues porque el copy trading pues es algo que tiene mucho de sí, ¿no? Hay plataformas en las que puedes hacer un copy trading muchísimo más conservador, como puede ser el caso de Darwinex. Puede ser también un copy trading muy personalizado, como puede ser el caso de RoboForex. Puede ser un copy trading específicamente a modo de suscripción, como puede ser MQL4 o MQL5, o puede ser un copy trading social, un copy trading en el que le copia una operación a uno, le copian la operación a otro. Solamente estamos hablando de una operación, no de sistema. Y ese es el caso de eToro. Hay muchísimos estilos de copy trading, ¿vale? Y eso lo tenéis que tener en cuenta. Y simplemente, pues bueno, aquí os dejo 4 plataformas totalmente diferentes, pero que abarcan el mismo tema, que es el copy trading. Darwinex es un broker que llevo utilizando desde hace 5 años, y algo que pondría por delante en Darwinex, su manera de gestionar el copy trading, ya que tienen un modelo propio de gestión, y la seguridad del broker, ¿no? Ya que Darwinex, pues ya podemos estar viendo aquí la protección del depósito hasta 1 millón de libras y la gestión propia que tiene el propio Darwin, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos trading en una cuenta de Darwinex, los resultados que tenemos nosotros en comparación con los resultados que tienen los inversores son diferentes. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues por ejemplo, en el tema de los drawdown, si por ejemplo nuestra cuenta principal puede tener un 20-30% de drawdown, pues perfectamente Darwinex hace que el modelo de gestión sea muchísimo más conservadora. Eso sería la principal característica que yo le daría a
a Darwin y pues recomendaría este broker pues para hacer un trading muchísimo más conservador, con vista a gestionar millones con el potencial que daría el propio algoritmo en cuanto a captar inversión. Y sobre todo también pues tiene una parte que sería los premios Darwinia, que se hacen cada mes, que se reparten aproximadamente a los 100 mejores traders del broker, pues una asignación, ¿no? Y esto sería también algo que hablaremos mucho más adelante en cuanto a cuánto se puede ganar el copy trading, pero hay que entender que claro, que nosotros podemos llegar a captar una gran inversión por parte de Darwin, pero la relación inversión versus beneficio de estas ganancias pues puede verse en desacuerdo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues porque a la hora de ahora mismo gestionar, imaginemos, $1.000.000 en Darwin, ganar una rentabilidad en un mes de un 3%, realmente, aunque estemos gestionando una gran cantidad de dinero en comparación con otros copy trading, pero al ganar un 15%, que es lo que ganaría se ganaría de performance fee el trader, realmente no es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, esto ya digo, vamos a hablarlo más adelante en el apartado de cuánto se gana, porque vamos a comparar todo esto que estoy diciendo en cuanto a mi experiencia. Y en resumen, lo que he comentado, Darwin es una plataforma excelente, un broker que totalmente recomendaría, sin ninguna duda. Podéis tener aquí vuestra cuenta maestra y os dejo pues, en el PowerPoint, podéis darle al enlace de Darwin y ver pues todo lo que he comentado, ¿no? eToro es un broker que básicamente quien haya hecho algo de trading lo conoce por su gran cantidad de publicidad que tiene, ¿no? Es un broker que sinceramente he estado utilizando durante aproximadamente 3 años y es un broker que no me gusta muchísimo, ¿no? Es decir, es un broker que cumple todas sus funciones, pero en mi opinión no me gusta y también os lo diré sobre todo en la parte de ganancias que hablaremos más tarde en este curso, pero es un broker que está regulado por un montón de regulaciones, ¿vale? Aquí abajo pues podéis ver rápidamente, está regulado en la CISEC, está regulado en la FCA con Reino Unido, en Australia, está regulado en las Islas Seychelles y es un broker que básicamente está hecho para otro tipo de copy trading que RoboForex o Darwin, ¿vale? Si se puede parecer un poco en el tipo de copy trading, se podría parecer a RoboForex en cuanto a su sistema de captar pues inversión orgánica, pero totalmente diferente para mí en cuanto a manera de resultados, ¿vale? Porque es un broker que está hecho pues como un foro, está hecho como para debatir, como para te copio a ti trader este trade, a este otro le copio otro, pero ya no estamos hablando de sistemas, estamos hablando de que directamente replica trade a trade. Obviamente puedes tenerlo de sistema automatizado para que replique todo el portfolio de un trader, pero está hecho para que sea un foro. En mi opinión no me gusta muchísimo para lo que yo hago, pero eso no significa que el broker no sea bueno en sí. Es decir, es bueno para lo que ofrece y para lo que hace, pues es bueno, tiene su mercado, pero no sería mi punto fuerte, ¿no? Este broker. En parte, todos los brokers que estamos viendo, que ya nos queda otro tipo de copy trading, pues son totalmente diferentes, sobre todo en el apartado de ganancia. Y es un broker que ya digo, obviamente tiene que estar aquí porque tiene otra manera de negocio y será un broker que cumple perfectamente sus funciones, pero que bueno, ya veremos cómo es diferente a Darwin, RoboForex o el que viene a continuación. Por cierto, no lo he comentado, pero este broker no trabaja con MetaTrader 4 ni MetaTrader 5, ¿vale? Que es uno de los grandes motivos por los que no continúo trabajando en este broker, y es porque cada vez que yo hacía una operación en mi cuenta principal, pues no se replicaba automáticamente en eToro. Tenía que ir a la plataforma de eToro y replicar las operaciones, ¿no? Así que nada, es uno de los motivos principales por los que no sigo siendo trader de eToro. MQL5. Esta plataforma no sería un broker, sino que sería pues el MetaTrader 4 y el MetaTrader 5. Pues los traders pueden tener una opción a contratar señales, que serían señales automáticas
automáticas, no serían señales de grupo de Telegram, te envían el trade y lo replica manualmente, sino que esto sería de manera automatizada, y algo que tiene que estar dentro, pues porque básicamente yo he sido trader de MQL5 y os quería comentar también pues la experiencia. Es una manera de hacer copy trading que funciona, que te llegan los pagos, que el cliente pues le llegan los trades perfectamente, pero es una manera totalmente diferente, ya que no trabajaríamos por performance fee, ¿no? Sería algo que bueno, que esto se va a hablar más adelante en comparación, pero sería algo que a tener muy en cuenta, ya que pues básicamente tú aquí entras en la plataforma y eliges, por ejemplo, esta persona, y tú, si te gusta su portfolio, pues coges y lo copiarías por una tarifa mensual. Hay que tener en cuenta que esta plataforma en sí, y algo también que quiero que aprendáis aquí, es que no es nada de fiar, ¿vale? Y lo quería comentar porque a una plataforma donde puedes encontrar portfolios espectaculares, como por ejemplo este, que ha hecho en el año 2021 un 382,10%, pero que realmente aquí pues tenemos la fiabilidad, ¿no? Es muy probable que sean algoritmos o plataformas, es decir, que esta estrategia esté dentro de un broker que se pueda manipular los resultados, ¿vale? Y algo que simplemente os quiero meter en el curso pues para que lo sepáis y tengáis muy en cuenta las señales de MetaTrader 4, MetaTrader 5, que muchas pueden ser estafas. Pero oye, como este curso va de hacer copy trading, yo lo voy a traer pues para que vosotros traigáis vuestra estrategia y básicamente pues a otra manera. Si vuestro sistema queréis que sea algo que sea a través de un pago mensual, pues perfecto, esta es vuestra opción. RoboForex es un broker que he estado utilizando desde prácticamente el segundo año que empecé en el mundo del trading. Empecé a utilizar RoboForex mucho antes que Darwinex, y es un broker que desde entonces no he dejado de tener una cuenta, y mi cuenta maestra está en este broker. Es un broker que no tiene la regulación europea, no tiene una regulación de la FCA como sería la de Darwinex, pero igualmente es un broker que está regulado, y es un broker que, si quieres tener la regulación europea, puedes irte perfectamente a su hermano, que es básicamente la misma empresa, pero sería RoboMarkets, que estaría regulado en Europa. Es un broker que nunca he tenido ningún problema con ellos. Es un broker que obviamente tiene sus ventajas, sus desventajas frente a Darwinex, que en este caso sería, uno, la regulación y la seguridad de los fondos. RoboForex es un broker que yo no tengo un gran capital metido en él. Me parece que la regulación, la seguridad sería aproximadamente de unos 20.000 euros por cuenta, y en cuanto a la regulación, pues no tenemos esa regulación europea, pero sí que tendríamos un acceso a los traders minoristas a un apalancamiento superior a ese 1 a 30, que en cuanto al MiFID II pues no se puede en Europa. Es un broker que, ya digo, cumple todas sus funciones, un broker que tiene gran cantidad de tipos de cuentas, y podemos trabajar pues en cuentas centavos, en cuentas FN, cuentas con spread, podemos utilizarlo como queramos, ¿no? Yo básicamente os recomiendo que, si hacéis cuenta en RoboForex o RoboMarket, teniendo en cuenta que la única diferencia sería de uno al otro en cuanto al apalancamiento y las regulaciones, pues sería que hicieseis una cuenta Prime, porque sería un tipo de cuenta con spread lo más reducido posible a cambio de una comisión, ¿no? Pero vamos, sería lo más barato, que según el tipo de trading que hagáis, pero por lo general sería lo más barato que tendríais. También estaría la FN, que sería la segunda, y luego pues tenéis también este tipo de cuenta que sería para hacer trading con CFD en acciones y en otros tipos de activos, que también yo lo he utilizado, pero bueno, tampoco tengo muchísima experiencia con ella. Y este tipo de cuentas, que sería la ProCent, si tenéis poco capital para una práctica en cuenta real, pues viene muy bien, y también pues para algoritmos, ¿no? Para trading automático, que luego más tarde vamos a hablar sobre este tipo de trading. Este tipo de cuenta es muy bueno, ya que podemos utilizar incluso un apalancamiento superior al 1.500. Eso luego lo veremos, pero vaya, también sería pues algo que es un poquito más avanzado, pero bueno, está bien saberlo. Y ya digo, en cuanto al broker, tanto algo que no he dicho, como todos los brokers menos eToro se pueden utilizar en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, las dos plataformas que yo más he utilizado a lo largo de mi carrera como trader, y funcionan muy bien, ¿no? Y son una de las plataformas, vamos, yo diría que sería la plataforma más utilizada en el mundo. Así que nada, RoboForex, un broker que yo recomiendo, un broker que yo utilizo en mi día a día, siempre teniendo en cuenta el tipo
de seguridad que tenemos en los fondos, ¿vale? Eso tenerlo muy en cuenta, que no os venga nadie y os diga que un broker es bueno o malo según por la regulación en sí, ¿no? Es decir, que este broker, porque no esté regulado en Europa, no significa que no tenga una regulación y funcione perfectamente, ¿vale? Eso tenerlo muy en cuenta. Cada broker, obviamente hay brokers que son estafas, pero cada broker tiene su utilidad. Cada broker funciona muy bien para lo que está hecho ese broker. Como te he comentado antes, Darknet funciona genial pues para cuentas que son conservadoras, para cuentas que son a largo plazo, poco a poco, y crear un portfolio, unos resultados pues de eso, profesionales. RoboForex, RoboMarkets, bueno, mejor RoboForex y otro tipo de brokers, por ejemplo, Ticketmill, con la regulación que no es europea, por ejemplo, pues sería, que también lo he utilizado, y IC Markets también con la regulación, que tampoco sería europea, pero esos tipos de brokers, que obviamente no están regulados en Europa, que obviamente no podemos tener ahí, obviamente se puede tener, pero no sería recomendable tener muchos fondos en esos brokers, pero podemos utilizar el apalancamiento, ¿vale? Así que esa es mi recomendación. Si tú vas a usar este tipo de brokers, pues te recomiendo que tengas cuentas pequeñas, cuentas que si quieres pues puedes tener más riesgo y puedes utilizar pues con cabeza, básicamente igual que también con todos los brokers, pues lo que nos da. Y bueno, aquí viendo una comparación sobre las plataformas que acabo de hablar, tenéis aquí arriba a la izquierda en la playlist un vídeo de cada una de estas plataformas bien explicadas. Yo he sido trader durante y sigo siendo trader de estas plataformas, sobre todo de Darknet y RoboForex o RoboMarkets, pero bueno, aquí veis una tabla de comparación mía y personal sobre estas plataformas, ¿vale? Darknet gana, es pionera, puntera básicamente en seguridad, plataforma, facilidad de uso, gestión de riesgo, comunidad y rentabilidad no tanto. Es puntera en casi todo, menos en la rentabilidad. RoboForex pues sí que tendría también muy buenas puntuaciones, sigo usándolo y es de las mejores del mercado sin ninguna duda, junto con Darknet. Lo que pasa es que Darknet está hecho para un tipo de público y pues RoboForex y RoboMarket, que su copy trading se llama CopyFX, pues está hecho para otro, ¿no? Pero es igual de útil. Lo único que la diferencia en cuanto a Darknet, pues la facilidad de uso un poquito más complicada, ya que tanto el trader como el inversor deben de tener experiencia, ya que es bastante, pues puede llegar a ser mucho más peligrosa. La comunidad pues no es tan grande, pero la rentabilidad para el trader y para el inversor puede ser muchísimo más alta que, por ejemplo, Darknet. eToro pues le doy también buena seguridad, una plataforma que, bueno, para el trader no es nada fácil, para el inversor sí que se le daría pues sus 5 estrellas. Facilidad de uso pues es bastante fácil. Gestión del riesgo no me gusta muchísimo, porque la plataforma para el trader pues tienes que usar la suya y no puedes usar robots de gestión de riesgo, ni calculadoras ni nada, que lo tienes que hacer tú todo de manera manual y luego pasártelo a la plataforma de eToro. La comunidad sí que sería bastante buena y la rentabilidad no sería absolutamente nada buena para el trader, ya que las comisiones son altísimas y encima las comisiones que te llevas porque te copien pues no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Y esto lo digo en comparación, ¿vale? Esto para las 4 lo digo en comparación que, por ejemplo, gestionas 5 millones de dólares, ¿vale? Si tú gestionas 5 millones de dólares en Darknet, en RoboForex, en eToro o en MQL5, es decir, en una de estas plataformas, si las comparásemos, 5 millones de dólares en alguna de estas, donde más rentabilidad te puedes llevar sería, sin ninguna duda, para mi opinión, en RoboForex. En eToro no ganaría muchísimo dinero en comparación con ese mismo capital. En Darknet ganaría dinero, pero no superaría a RoboForex ni de broma. Y en MQL4 o MQL5, pues al ser un modelo de suscripción, pues no tiene nada que ver el performance fee, ¿no? Simplemente, si una persona llega con $1 millón y te replica por MQL4 o MQL5, pues va a ganar exactamente lo mismo que si alguien llega con $100 y te replica. Así, bueno, sabiendo esto, voy a explicar un poquito el tema de la seguridad de MQL4 y MQL5, pues le doy 2 estrellas, ya lo veréis porque hay mucha estafa en el vídeo explicativo sobre esta plataforma. Plataforma le di un 10 porque para el trader es MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que es una absoluta maravilla, para mí de las mejores plataformas de trading y encima gratuitas que hay, y he utilizado mucho en el mercado. Facilidad de uso, pues MetaTrader 4, muy fácil. Gestión del riesgo, pues le doy 2 estrellas en cuanto al trader. Estas 2 estrellas serían para el inversor, ¿vale? Pero en cuanto al trader, le daría un 5, pues básicamente pues porque
freestyle, puedes hacer lo que quieras, pero para el inversor sí que no tiene muchísimas opciones, ¿no? Estás replicando por lote, no puedes replicar porcentualmente de manera perfecta, tiene muchas trabas. La comunidad, pues bueno, le doy 3 estrellas, no es muy famosa, sobre todo aquí en España o en Latinoamérica. Y la rentabilidad, pues le doy 3 estrellas, pues porque, bueno, sí que si genera una gran comunidad en cuanto a que te repliquen de manera por comisión, pues es algo fijo, más fijo que el performance fee, me refiero, es más constante, ¿no? Pero bueno, aquí la tabla de comparación, espero que os haya servido y vamos a ver ahora mi opinión sobre ventajas y desventajas en cuanto a copy trading para traders. Muchísimas gracias por ver este vídeo, déjame un like y un comentario, me ayudas un montón. Y aquí te dejo este botón para que te suscribas a este canal. Y aquí a la derecha te dejo el siguiente vídeo del curso de copy trading, donde hablaremos sobre las ventajas y desventajas de este negocio. Estoy seguro que vas a aprender detalles que no vas a encontrar en ningún otro vídeo de internet.